Imagina esto, estás en Jerusalén, año 30 después de Cristo, hace 2000 años. El sol golpea las piedras con una brutalidad que no distingue entre ricos y pobres. A tu lado, un hombre acaba de caer del techo de su casa mientras reparaba las vigas. Tiene el fémur roto, el hueso perfora la piel, la hemorragia comienza. No hay hospital, no hay ambulancia, no hay morfina, no hay nada que nosotros llamaríamos medicina moderna. Y sin embargo, este hombre tiene posibilidades reales de sobrevivir. Y aquí está la primera cosa que los textos bíblicos y la arqueología médica nos obligan a reconocer. En ese mundo, la gente no solamente sobrevivía al dolor. A veces lo trascendía de maneras que la ciencia moderna todavía no logra explicar del todo. Mateo 4:23 dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando las sinagogas, anunciando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa frase, leída desde la comodidad del siglo XXI, suena abstracta, pero si la ponemos en su contexto histórico exacto, en ese mundo específico de dolor sin anestesia, de heridas sin antibióticos, de parto sin sala de cirugía, esa frase se convierte en algo completamente diferente. Se convierte en el retrato de una civilización entera que vivía al límite del dolor cada día de su vida. Y hoy vamos a entrar en ese mundo, no como turistas, como testigos. Pero antes de que lo hagamos, necesito que entiendas algo que va a cambiar la forma en que ves esta historia. El mundo médico del año 30 después de Cristo no era lo que te enseñaron en la escuela dominical. No era primitivo de la manera en que imaginamos. Era diferente, radicalmente diferente. Y esa diferencia tiene tres preguntas que van a acompañarnos durante todo este documental. Primera, ¿qué sabían realmente los sanadores del tiempo de Jesús que nosotros hemos olvidado? Segunda, ¿cómo era posible sobrevivir a una cirugía sin anestesia y sin morir de infección? Y tercera, la más inquietante de todas, ¿por qué la Biblia describe curaciones que los médicos modernos, después de estudiarlas, no saben cómo clasificar? Esas tres preguntas tienen respuesta, pero llegaremos a ellas en su momento. Para entender la medicina del año 30 después de Cristo, hay que entender primero la geografía del dolor en ese mundo. Galilea, Judea, Samaria, las orillas del Jordán, regiones de clima extremo, trabajo físico brutal y una densidad demográfica que creaba condiciones perfectas para la enfermedad. Los historiadores calculan que Jerusalén, durante las grandes fiestas como la Pascua, podía concentrar entre 200.000 y 300.000 personas en un espacio diseñado para mucho menos. Imagina lo que eso significa: agua contaminada, hacinamiento, animales en los mercados, residuos en las calles. El libro de Levítico, que muchos leen como un texto puramente religioso, contiene en sus capítulos 13 y 14 algo extraordinario. Un protocolo de cuarentena para enfermedades cutáneas que los epidemiólogos modernos reconocen como funcionalmente correcto. La Toure no le llamaba epidemiología, le llamaba pureza ritual. Pero el efecto era el mismo: aislar al enfermo, evitar el contagio, inspeccionar la curación antes de reincorporar al individuo a la comunidad. Esto es crucial porque nos dice algo sobre la clase de inteligencia médica que existía en ese mundo. No era la inteligencia de los laboratorios. Era la inteligencia de la observación acumulada durante siglos. Y esa inteligencia estaba profundamente entretejida con la fe. En el mundo del primer siglo, la medicina y la religión no eran departamentos separados de la vida humana. Eran la misma conversación vista desde ángulos distintos. Lucas, el autor del tercer evangelio, era médico. Eso no es un detalle menor. Cuando Pablo lo llama el médico amado en Colosenses 4 y 14, está usando la palabra griega iatros, que en el siglo I describía a alguien con formación formal en la tradición hipocrática. Lucas escribía sobre enfermedades con una precisión clínica que los médicos modernos han notado repetidamente. Cuando describe la hemorragia de la mujer en Lucas 8 y 43, utiliza términos que corresponden exactamente a lo que hoy llamaríamos metrorragia crónica. No era un escritor improvisando detalles dramáticos. Era un médico documentando casos. Y eso nos lleva a la primera gran verdad incómoda de este documental. La medicina del primer siglo no era ignorancia disfrazada de ritual. Era un sistema. Un sistema diferente al nuestro, con sus limitaciones brutales y sus conocimientos sorprendentes, pero un sistema con lógica interna, con especialistas, con farmacología real y con tasas de supervivencia que, para las condiciones en que operaba, eran notablemente altas. La pregunta es cómo funcionaba ese sistema por dentro. Y la respuesta comienza en el lugar más inesperado: el mercado. Cuando Jesús entra a Jerusalén, pasa por el barrio del mercado inferior. Los vendedores de especias tienen sus puestos abiertos desde el amanecer. Hay canela de Ceilán, incienso de Arabia, mirra de Etiopía, aceite de hisopo de las colinas de Judea, bálsamo de Galaad que llega desde más allá del Jordán. Para el visitante moderno, esto parece un mercado de aromas. Para el médico del primer siglo, esto era la farmacia.
Y era una farmacia extraordinariamente sofisticada. La mirra, mencionada en el Evangelio de Marcos 3 y 23, cuando le es ofrecida a Jesús antes de la crucifixión, no era solo un símbolo funerario. Era un analgésico real. Los estudios fitoquímicos modernos han confirmado que la resina de Commipora mirra contiene compuestos llamados furanos esquiterpenos que actúan como inhibidores del dolor a nivel neurológico. El vino mezclado con mirra, que los romanos llamaban vinum murratum, era, en términos modernos, una bebida con propiedades analgésicas daquiementebels. Cuando Marcos escribe que a Jesús le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó, este detalle no es decorativo. Es la descripción de un analgésico de uso común siendo rechazado conscientemente. La teología de ese rechazo es otro tema. Pero la farmacología es real. El aceite de oliva, omnipresente en los evangelios, era simultáneamente alimento, combustible, cosmético y medicina. Santiago 5 y 14 describe a los ancianos de la Iglesia ungiendo con aceite a los enfermos. Eso no era solo un rito espiritual. El aceite de oliva tiene propiedades antimicrobianas comprobadas contra bacterias gram positivas, incluyendo el Staphylococcus aureus. En un mundo sin desinfectantes sintéticos, ungir una herida con aceite de oliva no era misticismo. Era la mejor práctica disponible. El vino también. La acidez del vino de uva fermentado creaba un ambiente hostil para las bacterias. Cuando el buen samaritano de la parábola de Lucas 10 y 34 vierte aceite y vino sobre las heridas del hombre golpeado, Lucas, el médico, está describiendo un protocolo de limpieza de heridas que tiene sentido bacteriológico. No es coincidencia. Es precisión clínica escondida dentro de una historia moral. Pero la farmacología del primer siglo iba mucho más lejos que el aceite y el vino. Los sanadores judíos conocían el hisopo, que contiene carbacrol y timol, los mismos compuestos activos del tomillo y el orégano modernos, potentes antimicóticos y antibacterianos. Conocían el áloe, importado desde Arabia, que en el Evangelio de Juan 7 y 39 aparece mezclado con mirra para el entierro de Jesús, pero que en la medicina de la época se usaba para quemaduras, úlceras cutáneas y afecciones inflamatorias. Conocían el bálsamo de Galaad, una resina tan valiosa que Josefo el historiador judío la menciona como uno de los tesoros más apreciados de la región. Análisis modernos de esta resina, conocida como Commipora gileadensis, muestran propiedades antisépticas, antiinflamatorias y cicatrizantes que explican por qué durante siglos fue considerada el medicamento más valioso del Medio Oriente antiguo. Y luego estaba la adormidera. El opio. Documentado en papiros egipcios desde el año 1550 a.C., conocido en toda la cuenca mediterránea, cultivado en las regiones costeras de la Anatolia y traído por las rutas comerciales al Levante. Los judíos del primer siglo no ignoraban el opio. Lo conocían. Lo usaban con restricciones, con cautela, con la conciencia de que algo tan poderoso como para detener el dolor podía también detener la vida. La Misna, que codifica tradiciones orales judías de esta época, contiene referencias veladas a sustancias que producen sueño usadas en contextos de dolor extremo. No estamos hablando de inocentes hierbas aromáticas. Estamos hablando de farmacología real, compleja, con dosis y contraindicaciones, administrada por personas que habían aprendido su oficio a través de generaciones de práctica clínica directa. Y todo esto apenas es el comienzo de lo que este mundo sabía hacer con el dolor. En el año 30 después de Cristo, si necesitabas una operación, no ibas a un hospital. Ibas a casa del rape, el sanador, o en el mundo helenizado de las ciudades costeras, ibas al iatros, el médico de tradición griega. Y lo que encontrabas allí dependía de dónde vivías y de cuánto dinero tenías. Pero en todos los casos, encontrabas a alguien que había visto más sangre, más huesos rotos y más heridas infectadas que cualquier médico de urgencias moderno que trabaja en un hospital bien equipado. La diferencia es que los médicos modernos tienen todo el arsenal tecnológico del siglo XXI. El sanador del año 30 después de Cristo tenía algo diferente, décadas de experiencia directa e inmediata con el cuerpo humano, sin la mediación de máquinas. Los instrumentos quirúrgicos del primer siglo han sido encontrados en excavaciones arqueológicas en Pompeya, en el sitio de Herculano, en Cartago, en Alexandria, en la misma Jerusalén. Son instrumentos de bronce y de hierro de una precisión sorprendente, escalpelos de hoja curva, sondas para explorar heridas, pinzas para extraer proyectiles, ganchos para ligar vasos, cucharetas para limpiar tejido necrótico. La técnica de trépano craneal, es decir, abrir quirúrgicamente el cráneo para aliviar la presión cerebral, era practicada en el Mediterráneo desde al menos 500 años antes del nacimiento de Jesús. Cráneos con perforaciones de trépano curadas, con hueso regenerado alrededor del orificio, indicando supervivencia postquirúrgica,
han sido encontrados en yacimientos de Levante correspondientes exactamente a esta época. Pero la cirugía sin anestesia moderna era un asunto de una violencia física y psicológica que nuestra época apenas puede concebir. Piénsalo concretamente, un paciente que necesita amputación de una extremidad gangrenada. El sanador tiene vino con mirra, quizás una preparación de adormidera si tiene acceso, quizás una combinación de plantas con propiedades sedantes como el beleño negro, Josiamus niger, cuyo principal alcaloide, la escopolamina, tiene propiedades anestésicas documentadas. El paciente es sujetado por asistentes. La operación debe ser rápida. En el mundo antiguo, la velocidad quirúrgica no era una opción. Era la única diferencia entre vivir y morir desangrado. Los cirujanos romanos más habilidosos se enorgullecían de poder amputar una pierna en menos de un minuto. No era crueldad. Era supervivencia técnica. El cauterio era el instrumento más temido y más necesario. Hierro calentado al rojo vivo aplicado sobre una herida abierta. El dolor era indescriptible. Pero el cauterio detenía hemorragias que de otro modo eran fatales, y destruía el tejido infectado con una efectividad que los antibióticos posteriores no superaron de inmediato en todos los contextos. La Biblia menciona el cauterio de manera indirecta en 1 de Timoteo 4, 2, cuando Pablo describe conciencias cauterizadas, usando la misma metáfora médica que cualquier persona del primer siglo entendería inmediatamente porque el cauterio era parte visual y auditiva de la vida cotidiana en sus ciudades. No era una abstracción literaria. Era una imagen tomada directamente del consultorio del médico de la esquina. Y aquí está algo que la mayoría de las personas no sabe. Los soldados romanos que crucificaban, que amputaban, que ejecutaban, también curaban. El ejército romano tenía el sistema médico más avanzado del mundo antiguo. Cada legión tenía médicos militares, los medici, con entrenamiento formal. Tenían hospitales de campaña, los valetudinaria, con agua corriente, salas separadas para tipos de heridas y farmacéuticos especializados. Los evangelios no son explícitos sobre esto, pero cuando las historias de sanación de Jesús involucran a soldados romanos, como en el caso del centurión de Lucas 7, 1:10 cuyo siervo estaba gravemente enfermo, el trasfondo implícito es el de alguien que conocía perfectamente lo que la mejor medicina de su época podía y no podía hacer. Y reconocía, aparentemente, cuando algo estaba más allá de esa medicina. Hay enfermedades que en el año 30 después de Cristo eran simplemente sentencias de muerte. Y la manera en que esas enfermedades funcionaban en ese mundo es la clave para entender por qué las historias de sanación en los evangelios tenían el impacto cultural que tenían. No eran historias sobre dolores de cabeza aliviados o resfriados curados. Eran historias sobre condiciones que todos en esa sociedad reconocían como terminales. La lepra. La palabra griega lepra en el Nuevo Testamento no corresponde exactamente a lo que la medicina moderna clasifica como lepra o enfermedad de Hansen. Cubría un espectro más amplio de enfermedades cutáneas graves. Pero algunas de esas condiciones, incluyendo lo que sí podría ser la verdadera lepra, compartían un denominador brutal: destruían el tejido nervioso periférico, dejaban al paciente sin capacidad de sentir dolor en las extremidades, y eso paradójicamente conducía a infecciones repetidas porque las heridas pequeñas no se detectaban ni se cuidaban. Las extremidades se gangrenaban gradualmente. La gangrena era otro horizonte de terror en ese mundo. Una herida contaminada con tierra en una zona rural donde los animales caminan, defecan y duermen en los mismos espacios que los humanos. El Clostridium perfringens entra en el tejido. La infección progresa a una velocidad que el médico del primer siglo no podía detener una vez instalada. El tejido se ennegrece. El olor se vuelve inconfundible. El dolor inicial da paso a una ausencia de dolor que es aún más ominosa porque indica muerte tisular. La única opción era amputar, y amputar rápido, antes de que la infección subiera más arriba. Sin antibióticos, sin UCI postoperatoria, sin control de sepsis, la supervivencia a una gangrena establecida era extraordinariamente baja. Y sin embargo, los evangelios están llenos de personas con condiciones crónicas y devastadoras que son restauradas completamente. Antes de revelar lo que la ciencia moderna descubrió sobre las prácticas de curación antiguas, te pido algo muy sencillo. Si este documental te está abriendo preguntas que nunca habías considerado, suscríbete ahora. Cada semana traemos historia real, contexto bíblico y ciencia juntos, sin filtros. El botón está abajo. Y ahora, volvamos a lo que la miel y la mirra podían hacer en ese mundo. Pero antes de llegar a eso, detengámonos en lo que quizás fue la mayor amenaza médica del mundo del primer siglo, algo que mató más personas en la antigüedad que las guerras, los terremotos y las hambrunas combinados: el parto. En el año 30 después de Cristo, cada embarazo era una negociación con la muerte.
Las tasas modernas de mortalidad materna en parto son de alrededor de 20 por cada 100.000 nacimientos en países desarrollados. Los investigadores que han estudiado la demografía del mundo romano antiguo estiman que en el primer siglo la tasa de mortalidad materna en parto podría haber sido de entre 2.000 y 5.000 por cada 100.000 nacimientos. Esto significa que entre el 2 y el 5% de todos los partos terminaban con la muerte de la madre. En términos prácticos, una mujer que tuviera 5 hijos tenía entre un 10 y un 25% de probabilidad estadística de morir en uno de esos partos. No era un temor abstracto. Era una aritmética brutal que todas las mujeres del primer siglo conocían y con la que vivían. Las parteras, en hebreo Meyayedot, aparecen explícitamente en el Antiguo Testamento desde el libro del Génesis. En Éxodo 1, 15-21, el faraón ordena a las parteras hebreas Sifrá y Púa que maten a los niños varones al nacer. Ellas desobedecen, y el texto bíblico es claro en que Dios les dio casas, es decir, prosperidad y descendencia, en recompensa. Esta historia, que la mayoría lee como historia de resistencia política, es también una ventana a la organización de la obstetricia del primer siglo. Había profesionales especializadas, reconocidas tanto por las autoridades civiles como religiosas, con suficiente acceso a los partos como para que un decreto de infanticidio sistemático fuera viable. Las parteras del primer siglo no eran mujeres improvisadas. Eran especialistas con conocimiento transmitido a través de generaciones. El nacimiento de Jesús mismo, descrito en Lucas 2, ocurre en condiciones que los eruditos han debatido extensamente. La palabra griega catálima, traducida frecuentemente como mesón o posada, probablemente se refería al cuarto de huéspedes de una casa familiar. María y José habían llegado a Belén, la ciudad de la familia de José. El cuarto principal de la casa familiar probablemente estaba lleno de otros parientes que habían llegado también para el censo. El nacimiento ocurrió en el espacio de la planta baja donde se guardaban los animales durante la noche, adyacente a la casa habitación. No era un establo público abandonado. Era el espacio más privado y más tibio disponible en ese momento específico. Y el recién nacido fue colocado en un pesebre de piedra o de madera usado para alimentar a los animales, que en invierno era el objeto más cálido de esa área baja de la casa porque los animales dejaban su calor en él. No era glamoroso, pero tenía una lógica de supervivencia neonatal que cualquier partera del primer siglo hubiera reconocido. La mortalidad infantil en los primeros 7 días de vida era devastadora en el mundo antiguo. Los estudios demográficos del mundo romano estiman que entre el 20 y el 30% de todos los bebés nacidos vivos morían antes de cumplir un mes de vida. Las causas principales eran la hipotermia, la sepsis neonatal por infecciones del cordón umbilical y la neumonía. El acto de envolver al recién nacido en pañales, en griego esparganoo, que Lucas menciona específicamente para el nacimiento de Jesús, no era solo un detalle descriptivo sino la práctica obstétrica estándar para mantener la temperatura corporal del neonato y reducir el riesgo de hipotermia en los primeros días. Era, en términos modernos, la versión antigua de la incubadora de emergencia. Y las mujeres que sobrevivían el parto enfrentaban otro desafío médico que el mundo moderno ha olvidado casi completamente: la fiebre puerperal. La infección postparto causada por estreptococos que colonizan el útero después del alumbramiento era la principal asesina de mujeres en las primeras semanas después del parto. Sin antibióticos, sin técnicas asépticas, la fiebre puerperal que se desarrollaba era casi siempre fatal. Las mujeres del primer siglo que sobrevivían los partos y luego los periodos postparto no lo hacían porque el peligro era menor. Lo hacían porque el cuerpo humano, bajo las condiciones correctas de cuidado, tiene recursos de resistencia que siguen sorprendiendo a los investigadores. Pero muchas no sobrevivían. Y esa mortalidad daba a las comunidades del primer siglo una relación con la muerte que nosotros, protegidos por toda la infraestructura médica moderna, simplemente no tenemos. Hay algo en las historias de sanación del Nuevo Testamento que los neurocientíficos modernos han comenzado a tomar en serio de una manera que habría sorprendido tanto a los escépticos modernos como a los devotos tradicionales. No estamos hablando de fe ciega. Estamos hablando de mecanismos biológicos concretos que la medicina del primer siglo activaba de maneras que resultaban clínicamente efectivas, aunque nadie en ese momento tenía el vocabulario para describirlos. El efecto placebo, nombre que en la medicina moderna lleva una carga de condescendencia que no merece, es en realidad la demostración de algo extraordinario, que el cerebro humano puede producir, bajo las condiciones correctas de expectativa y confianza, sustancias con efectos biológicos reales sobre el dolor, la inflamación y la función inmune. Los endorfinas son opioides producidos endógenamente. La oxitocina producida en contextos de confianza y conexión interprofunda reduce los marcadores inflamatorios. La reducción del cortisol en estados de calma profunda mejora la función inmune de maneras mensurables. El sistema médico del primer siglo,
con su integración de la dimensión espiritual, comunitaria y física de la enfermedad, activaba estos mecanismos de maneras que el sistema médico moderno, con toda su tecnología, frecuentemente no puede igualar, precisamente porque lo que hace al paciente creer, esperar y confiar profundamente está fuera del protocolo clínico estándar. El aislamiento social que producían las enfermedades del primer siglo era en sí mismo un agente patológico. Los estudios contemporáneos sobre las consecuencias biológicas de la soledad muestran que el aislamiento social crónico aumenta los marcadores inflamatorios, suprime la función inmune y acelera la progresión de enfermedades existentes de maneras equivalentes a fumar 15 cigarrillos por día. En el primer siglo, enfermedades como la lepra y otras condiciones que producían impureza ritual condenaban al enfermo a un aislamiento total. La restauración a la comunidad que seguía a una sanación no era solo un beneficio social. Era una intervención médica directa. Cuando Jesús toca al leproso en Mateo 8:3, el primer toque que ese hombre ha recibido de alguien no leproso en años, quizás en décadas, ese contacto físico tiene consecuencias neurobiológicas que la neurociencia moderna puede ahora describir con precisión. No explica lo que ocurrió, pero contextualiza por qué ocurrió de esa manera y no de otra. Para entender completamente la medicina del año 30 después de Cristo, hay que conocer el paisaje epidemiológico de ese mundo. No era el mismo que el nuestro. Algunas enfermedades que hoy son triviales eran entonces mortales. Y algunas enfermedades que hoy son devastadoras simplemente no existían todavía en esa parte del mundo, o no habían alcanzado la escala pandémica que adquirirían siglos después. La malaria endémica en las zonas bajas del Jordán y en las costas del Mediterráneo era una realidad permanente. El Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum circulaban en las poblaciones del Levante. Los síntomas cíclicos de fiebre, escalofríos y postración que producía la malaria eran tan conocidos que el texto bíblico usa la palabra piretos, fiebre, con una especificidad que los médicos modernos reconocen como terminología diferenciada para distintos tipos de proceso febril. La suegra de Pedro en Lucas 4:38-39 tenía una gran fiebre, y la especificidad del adjetivo gran ha llevado a algunos académicos a sugerir que Lucas estaba diferenciando entre fiebres de distinta gravedad o de distinto origen, lo cual sería consistente con una formación médica real. La tuberculosis era endémica. Los pulmones, los ganglios linfáticos, los huesos. La escrófula, que es la tuberculosis ganglionar cervical, producía las hinchazones en el cuello que en la Edad Media los reyes de Europa pretendían curar con el toque real. En el primer siglo judío, esa condición caía dentro del amplio paraguas de lo impuro, de lo que requería evaluación sacerdotal y posiblemente aislamiento. La tuberculosis pulmonar activa en el primer siglo era una muerte lenta y devastadora, medida en meses o años de tos progresiva, pérdida de peso, hemorragias y asfixia gradual. Las enfermedades parasitarias intestinales eran prácticamente universales en las poblaciones del primer siglo que bebían agua de fuentes compartidas con animales. El ascaris, el entamoeba histolítica, el giardia. Las investigaciones arqueológicas de latrinas y pozos de época romana en el Levante muestran consistentemente la presencia de huevos de parásitos intestinales en concentraciones que indican infestación generalizada de la población. La anemia por infestación parasitaria crónica explica muchas de las condiciones de debilidad, postración y enfermedades inespecificadas que aparecen en los textos del periodo. Un niño criado en Galilea en el primer siglo que llegara a la adolescencia sin infestación parasitaria significativa habría sido una excepción estadística notable. Y luego estaban los traumatismos. El primer siglo era un mundo de trabajo físico brutal sin maquinaria de seguridad, sin protección laboral, sin arneses ni barandillas. Albañiles, carpinteros, pescadores, agricultores, pastores. Los registros de la medicina hipocrática están llenos de fracturas, luxaciones, aplastamientos, heridas por herramientas y accidentes de trabajo de todos los tipos imaginables. Jesús trabajó como tecton, palabra griega usada en Marcos 6:3 que se traduce frecuentemente como carpintero pero que más precisamente significa artesano de la construcción, alguien que trabaja con piedra y madera en edificación. En el entorno de Galilea del primer siglo, donde la construcción de la nueva ciudad de Séforis, a apenas 5 kilómetros de Nazaret, empleaba a miles de trabajadores durante toda la infancia y adolescencia de Jesús, un tecton habría visto y posiblemente sufrido lesiones de trabajo de manera regular. La familiaridad con el dolor físico en ese mundo no era abstracta ni teológica. Era concreta, diaria, incorporada en la carne. Para comprender completamente qué significaba la medicina en el año 30 después de Cristo, hay que entender qué significaba la muerte. Y en ese mundo, la muerte era omnipresente de maneras que nuestra cultura ha trabajado muy deliberadamente para ocultar. La esperanza de vida al nacer en el mundo romano del primer siglo se estima entre los 22 y los 28 años.
Ese número no significa que la gente moría a los 25. Significa que la mortalidad infantil era tan alta que derrumbaba el promedio hacia abajo. Quien sobrevivía los primeros 5 años de vida tenía posibilidades razonables de llegar a los 40, incluso a los 50 o los 60. Pero esos sobrevivientes habían llegado ahí a través de un filtro de eliminación brutal que sus contemporáneos muertos, los hermanos que no sobrevivieron, los hijos que nacieron y murieron en la primera semana, los amigos que se fueron de una fiebre en 3 días, hacían omnipresente en la conciencia de los vivos. En la cultura judía del primer siglo, los muertos se enterraban el mismo día de la muerte cuando era posible. Juan 11:17 especifica que cuando Jesús llega a Betania, Lázaro lleva 4 días en la tumba. El detalle de los 4 días no es solo dramático. Es médico. En el clima del Mediterráneo, un cuerpo en descomposición activa a los 4 días de la muerte en verano habrá alcanzado el estadio de lo que los forenses modernos llaman putrefacción activa. La degradación bacteriana de los tejidos blandos está completamente establecida, el olor es inconfundible, las bulas de descomposición están presentes. Cuando Marta le dice a Jesús en Juan 11:39, ya hiede, porque es de 4 días, no es una exclamación de pudor o de incredulidad ligera. Es la descripción exacta, técnicamente precisa, de un cuerpo en un estado de descomposición que todos los presentes conocían perfectamente. Y es exactamente en ese contexto de irreversibilidad biológica total donde la narración del Evangelio ubica el relato de la resurrección de Lázaro. El duelo en el primer siglo era colectivo, ruidoso y público de maneras que la cultura occidental moderna casi no puede imaginar. Los plañideros profesionales, hombres y mujeres pagados para llorar y lamentarse en los funerales, aparecen en los Evangelios, en el episodio de la hija de Jairo en Marcos 5:38, donde Jesús encuentra alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Este tipo de duelo colectivo no era solo teatro social. Era una función psicológica comunal que procesaba colectivamente el trauma de una muerte y reintegraba a los deudos al tejido social. La comunidad que lloraba junta sobrevivía junta. La medicina del primer siglo no separaba el cuerpo de la mente, ni la mente de la comunidad, ni la comunidad de lo sagrado. Era un sistema holístico no por decisión filosófica sino por necesidad práctica. Cuando el cuerpo fallaba con tanta frecuencia y tan visiblemente, todo lo demás debía estar presente para sostener lo que quedaba. Hay un aspecto de la historia de Jesús que raramente se discute en los contextos religiosos y que sin embargo es fundamental para entender el mundo médico del primer siglo, la descripción física de su muerte. La crucifixión romana no era simplemente una ejecución. Era una forma de tortura sistemática diseñada para maximizar el sufrimiento y prolongar la agonía tanto como fuera médicamente posible mientras el cuerpo resistiera. Los médicos modernos que han estudiado la crucifixión romana en detalle, incluyendo el equipo de la Clínica Mayo que publicó en 1986 un análisis forense exhaustivo basado en la descripción de los evangelios y en los hallazgos arqueológicos de esqueletos crucificados del primer siglo encontrados en Jehuvah Tamiptar en 1968, han llegado a conclusiones que merecen ser entendidas con precisión. La flagelación romana que precedía a la crucifixión utilizaba el flagrum, un látigo de tiras de cuero con incrustaciones de hueso o de bolas de plomo. Estudios médicos forenses indican que una flagelación severa con este instrumento podía producir laceraciones musculares profundas en la espalda, ruptura de pequeños vasos, exposición de tejido subcutáneo y hemorragia significativa. La pérdida de sangre y el trauma del tejido muscular en la flagelación predisponían al crucificado al shock hipovolémico antes de que comenzara siquiera el proceso de la crucifixión propiamente dicha. Mateo 27, 26 y Marcos 3 y 15 mencionan la flagelación con una brevedad que su brutalidad real no merece. El texto la menciona como un preludio. La fisiología la clasifica como una agresión potencialmente fatal por sí misma. Los clavos de la crucifixión, como lo confirma el espécimen arqueológico del talón perforado encontrado en Jehuvah Tamiptar, pasaban por el espacio de Destot en el carpo, en la muñeca, no en la palma de la mano como la iconografía medieval representa. La palma de la mano no puede sostener el peso de un cuerpo humano adulto. El carpo sí. El clavo en el espacio de Destot perfora el nervio mediano, lo cual produce el dolor más intenso que el cuerpo humano puede experimentar a través del sistema nervioso periférico, un dolor descrito en la literatura médica moderna con los términos de la escala de dolor más alta existente. Y ese dolor se renovaba con cada intento del crucificado de levantarse sobre los clavos de los pies para exhalar, porque la posición colgante de la crucifixión produce una mecánica respiratoria tal que la única manera de exhalar completamente es empujar el cuerpo hacia arriba. Cada respiración era una elección entre asfixia y agonía. El detalle de Juan 7 y 34, donde un soldado perfora el costado de Jesús ya muerto con una lanza y sale sangre y agua, ha sido analizado médicamente durante décadas. La interpretación más ampliamente aceptada entre los médicos forenses es que la acumulación de líquido en el espacio pleural y pericárdico,
que puede ocurrir como resultado de la flagelación severa y el trauma físico extremo, explicaría la salida de lo que el texto describe como dos fluidos diferenciados. Algunos médicos lo han interpretado como derrame pericárdico, otros como hemotórax. El texto de Juan es tan específico en su descripción que ha llevado a algunos académicos modernos a argumentar que solo un testigo ocular con observación directa o un escritor con formación médica podría haber incluido ese detalle. Juan no era médico de formación, pero estaba allí, según el texto. Y lo que describe es, en términos forenses modernos, coherente con la fisiología de una muerte por crucifixión después de flagelación severa. Y aquí llegamos al punto que cierra el círculo. Porque este documental no es solo sobre lo que ese mundo antiguo no tenía. Es sobre lo que tenía y que nosotros hemos tardado 2000 años en redescubrir. La miel. La mencionamos antes. En el mundo del primer siglo, la miel era un medicamento de primera línea para heridas infectadas. Se aplicaba directamente sobre tejido abierto. Se usaba en cataplasmas para quemaduras. Se incluía en preparaciones para infecciones de garganta y de pulmón. La razón médica real. La miel tiene un pH ácido que inhibe el crecimiento bacteriano, libera peróxido de hidrógeno en concentraciones bactericidas cuando está en contacto con tejido húmedo, y tiene una osmolaridad tan alta que deshidrata literalmente las bacterias. En 2007, un grupo de investigadores neozelandeses demostró que la miel de manuka era efectiva contra cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, es decir, contra el MRSA, la bacteria que los antibióticos modernos tienen dificultades crecientes para controlar. El mundo del primer siglo no sabía por qué funcionaba. Pero sabía que funcionaba. Y 2000 años después, los laboratorios modernos están redescubriendo exactamente por qué. El bálsamo de Galaad, esa resina tan preciada que aparece en el Antiguo Testamento desde Génesis 37, 25 hasta Jeremías 8 y 22, está siendo estudiado activamente por laboratorios farmacéuticos modernos. Sus compuestos activos incluyen ácidos triterpénicos con propiedades antiinflamatorias, acetato de octilo con efectos analgésicos y alfa-pineno con propiedades antibacterianas. No es literatura médica especulativa. Son artículos publicados en revistas de fitoquímica revisadas por pares. El aloe vera, conocido en el primer siglo en toda la región mediterránea, contiene acemanano, un polisacárido que estimula la actividad de los macrófagos y acelera la cicatrización de heridas a través de mecanismos que los laboratorios modernos solo comenzaron a entender en la segunda mitad del siglo XX. La aloína tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. La investigación moderna no ha añadido nada a la efectividad del aloe. Ha añadido el vocabulario para describir por qué algo que el primer siglo ya usaba correctamente funciona. El aceite de comino negro, Nigeya sativa, mencionado en el Talmud como el remedio para todo excepto la muerte y en el Hadaís islámico en términos similares, contiene timoquinona, un compuesto que los estudios modernos han mostrado con actividad anticancerígena, antimicrobiana, antiinflamatoria e inmunomoduladora. Los investigadores modernos están actualmente investigando derivados de la timoquinona como posibles agentes quimioterapéuticos. El mundo del primer siglo usaba Nigeya sativa como condimento medicinal cotidiano. Estaba literalmente comiendo los candidatos farmacológicos que los laboratorios del siglo XXI están intentando sintetizar. La medicina del primer siglo no desapareció. Se transformó. Los médicos judíos de la época helenística transmitieron su conocimiento a través de la tradición oral y escrita talmúdica. Los médicos griegos de la tradición hipocrática lo transmitieron a través de las escuelas de Alejandría y de Pérgamo. Los médicos árabes de los siglos posteriores lo recopilarían, lo ampliarían y lo conservarían mientras Europa occidental lo olvidaba casi completamente durante siglos. Galeno de Pérgamo, cuyo trabajo sintetizó la medicina griega del período romano tardío, trabajaba en la misma tradición que los médicos que Jesús conoció y con los que operó en paralelo. Avicena, cuyo canon de medicina fue el texto médico estándar en Europa durante 600 años, bebía directamente de esas fuentes. La separación radical de medicina y espiritualidad que caracteriza a la medicina occidental moderna es, en perspectiva histórica, una anomalía reciente. Durante la mayor parte de la historia humana, incluyendo el primer siglo en Palestina, el médico y el sacerdote o el profeta o el sanador espiritual no eran profesiones distintas. Eran aspectos de la misma función social. La medicina holística que muchos buscan hoy como alternativa a la medicina convencional no es una invención nueva es el retorno a una comprensión del ser humano que el primer siglo practicaba por necesidad y que la modernidad abandonó por especialización. Hay pérdidas y ganancias en ambas direcciones. Pero reconocer lo que se perdió es parte del trabajo de entender lo que realmente fue ese mundo. La comunidad de creyentes que comenzó a formarse alrededor de las enseñanzas de Jesús después de su muerte creó,
casi inmediatamente, sistemas de cuidado de los enfermos que no tenían precedente en el mundo antiguo. Los primeros hospitales de la historia occidental, en el sentido moderno de instituciones de cuidado continuado para los enfermos pobres, fueron fundados por comunidades cristianas en el siglo IV. El primer hospital de Europa que los historiadores pueden documentar claramente fue fundado por Basilio de Cesarea alrededor del año 370 después de Cristo. El segundo por Fabiola de Roma en el año 390 después de Cristo. No es coincidencia que emergieran de una tradición que había comenzado, 3 siglos antes, con un hombre que tocaba a los intocables, que se acercaba a los que la sociedad excluía, y que en el mundo del primer siglo, donde cada enfermedad tenía una dimensión social y económica devastadora además de física, esa aproximación al sufriente era en sí misma una revolución médica. El año 30 después de Cristo fue un año específico en un mundo específico. Un mundo sin anestesia sintética, sin antibióticos, sin salas de cirugía asépticas, sin imágenes de diagnóstico, sin UCI. Un mundo donde tener un hueso roto era una crisis que podía terminar en la muerte. Donde un corte infectado podía matar en días. Donde los partos eran apuestas reales con la vida de la madre. Donde las epidemias diezmaban poblaciones enteras, sin que nadie pudiera explicar por qué ni detenerlas. Y sin embargo, ese mundo no era simplemente el mundo del miedo y la ignorancia que la narrativa moderna ha construido para hacer sentir mejor nuestra superioridad tecnológica. Era un mundo con una inteligencia médica específica, acumulada durante milenios, que conocía la farmacología de las plantas mejor de lo que sus herederos modernos reconocen. Era un mundo donde los profesionales de la salud, parteras, cirujanos, boticarios, sanadores espirituales, operaban con los mejores conocimientos disponibles de su época con una dedicación y una efectividad que la arqueología médica sigue desenterrando. Era un mundo donde la comunidad, la espiritualidad y el cuerpo no estaban separados en departamentos clínicos diferentes, sino que respondían al sufrimiento de manera integrada. Y en ese mundo específico, con ese conocimiento específico del dolor y de la muerte, ocurrieron cosas que los contemporáneos que las vieron no pudieron clasificar dentro de ningún marco médico conocido. Personas con lepra establecida curadas completamente. Un hombre ciego de nacimiento que recupera la vista. Un hombre en descomposición activa desde hace 4 días que sale caminando de su tumba. Los evangelios no intentan explicar los mecanismos. Los reportan. Y lo hacen con una precisión de detalles médicos, anatómicos y contextuales que los investigadores que los estudian sin agenda previa siguen encontrando sorprendentemente coherente con lo que la arqueología y la medicina del primer siglo pueden verificar independientemente. No te estamos pidiendo que creas nada. Te estamos pidiendo que entiendas el mundo en que ocurrieron estas historias. Porque solo cuando entiendes lo que era normal en ese mundo, lo que era posible y lo que era imposible, lo que el dolor significaba cotidianamente para esas personas, lo que la muerte olía y sonaba en esas calles calientes de piedra, solo entonces puedes entender por qué esas historias cambiaron al mundo. No cambiaron al mundo porque la gente del siglo I era crédula o ignorante. Cambiaron al mundo porque la gente del siglo I conocía el dolor con una intimidad que nosotros hemos perdido. Y desde ese conocimiento, desde esa familiaridad brutal con la fragilidad del cuerpo humano, reconocieron algo que no podían explicar. Y eso, en cualquier siglo, es el comienzo de todo lo que importa.